¿Estamos en condiciones o no? ¿Sí? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos y a todas. Estamos junto al ministro Axel Kicillof y los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, Sergio Uribarri de la provincia de Entre Ríos, Eduardo Fellner de la provincia de Jujuy, precisamente para tener un contacto directo con todos y cada uno de ustedes. Brevemente, lo que acabamos de suscribir es un convenio de reprogramación de los vencimientos del servicio de capital e intereses de la deuda pública que tienen las provincias argentinas con el Estado Nacional. El convenio se suscribe por 3 meses, pero es un convenio renovable con un sistema de compensación con las acreencias de las provincias con aportes del Tesoro Nacional. Esto es aplicar lo que era un decreto 660 del año 2010 y que implica efectivamente la disponibilidad de una compensación de casi 10.000 millones de pesos. Para que ustedes tengan clara la idea, en el año 2014 los servicios de capital e intereses de la deuda de las provincias argentinas con el Estado Nacional ascendía a 75.000 millones de pesos. 10.000 millones se descuentan en forma automática con aporte del Tesoro Nacional. Restan 65.000 millones de pesos, que se renuevan trimestralmente y las provincias no tienen que pagar ni capital ni intereses de la deuda. Para que ustedes tengan una idea precisa, del monto total del presupuesto público en el año 2013, casi el 74% se distribuye en asignación del gasto público de las inversiones en el territorio de cada una de las provincias argentinas. Y para que ustedes tengan una idea precisa también, como lo dije anteriormente, la evolución de los recursos, de la recaudación, de los recursos de coparticipación federal y leyes especiales tuvo un incremento de 1.024%, o sea, casi 10 veces entre el año 2003 y el año 2013. Hoy llega a aproximadamente 222.000 millones de pesos en números redondos, lo cual es un aporte importante, lo mismo que el incremento que ha tenido el Fondo Federal Solidario, que es casi 10.000 millones de pesos que se transfieren de los derechos de exportación de soja directamente para obras de infraestructura pública. Este convenio, que se renovará cada 3 meses, tiene metas en materia sanitaria, educativa, fiscal, financiera, sistema de información y también inversión en materia de infraestructura pública. De manera que es la forma de generar las condiciones de seguimiento adecuado para cada una de las provincias argentinas en términos de asignación presupuestaria. Dicho esto, los pongo en consideración a cada uno de los gobernadores para que respondan sus preguntas. Para después. Que hablen los gobernadores. El más chiquito y el que menos deuda tiene, el tamaño de las provincias. No, simplemente decirle que este proceso responde a un lineamiento político que trajo Néstor Kirchner a la Argentina. Cuando habló del desendeudamiento de la Argentina en el mundo, se habló también de la necesidad de desendeudamiento de las provincias argentinas con respecto fundamentalmente al Estado Nacional. Todo ese proceso que se inició en el año 2004 en adelante, llevó mucho tiempo y mucha negociación con las provincias y se fueron eliminando los famosos pactos fiscales, pactos federales y un montón de políticas que eran netamente de ajustes para las provincias argentinas y lamentablemente de generación de cada vez mayor deuda. Todo este proceso que culmina de alguna manera con la sanción del decreto que mencionaba el jefe de gabinete en el año 2010, nos permite mirar el futuro de una manera distinta. Porque más allá de significar un paliativo en las obligaciones que normalmente tenemos nosotros con respecto al pago de las deudas, que en la mayoría de los casos de las provincias están concentradas en el Estado Nacional, nos permite tener una expectativa de futuro distinto con un desendeudamiento del stock general de deuda. Todo responde a una misma política, se han encontrado los instrumentos adecuados y creo también que más allá de que muchas veces se critica y se hacen los números de las provincias argentinas solo en función de la coparticipación federal, hay una distancia muy grande. Los ministros hace un rato aclaraban en la firma del convenio cuáles son las transferencias que permanentemente recibimos las provincias argentinas, no solo en coparticipación federal, sino en inversión pública, inversión para el desarrollo humano, inversión para el desarrollo de la economía, a través de planes sociales.
en fin, de todo un cúmulo de inversión pública que se realiza en las provincias argentinas, significa que las provincias estamos mejor que lo que hemos estado siempre en función de nuestra coparticipación federal y endeudándonos permanentemente con fuentes de financiamiento externo. Entre Ríos también. En esta década de federalismo de los recursos, muy distinta al federalismo de los discursos de 3 o 4 décadas, nuestras provincias recibieron una asistencia que nos permitió, por ejemplo, los entrerrianos, crecer a un promedio del 8% su PBG en los últimos 6 años y tener una deuda que era del 17% de los recursos entrerrianos a tener una deuda que hoy representa el 7.4% de esos recursos. Pero también no solo haber crecido económicamente, sino Entre Ríos en 6 años tiene un 48% más de su sociedad, de sus entrerrianos, que han pasado a ser clase media, 48% más de clase media. Tenemos también un 54% más de chicos, niños y jóvenes que van a la escuela. Bajamos una mortalidad infantil de un 15% a un 10.1%. Esto no es producto de la casualidad, es producto justamente al trato que hemos recibido, que no solo nos ha permitido desendeudarnos para deber menos, sino desendeudarnos para crecer. Nosotros hemos crecido gracias a estas políticas, repito, del federalismo de los recursos federales que llegan para asistir no solo financieramente, sino también para asistir para el crecimiento en infraestructura y en políticas sociales. De mi parte, agradecer a la señora Presidenta de la Nación, a través del jefe de gabinete y el ministro de Economía, por este convenio que hemos celebrado conjuntamente con mis colegas gobernadores, con los cuales coincidimos del impacto positivo que esto tiene, no solamente de lo económico, sino también de lo social. Hoy podemos presentar provincias desendeudadas, no solamente financieramente, sino socialmente, porque como una deuda a una empresa no la deja progresar, a una familia no la deja dormir, a las provincias nos condicionaba y no nos permitía crecer. Por lo tanto, esta combinación de esfuerzos propios en nuestra provincia por optimizar la recaudación genuina, conjuntamente con el Fondo de la Soja y estos programas de desendeudamiento, han dado un marco donde hemos ido bajando considerablemente la participación de la deuda en el Producto Bruto de nuestra provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, si tomo los últimos 6 años, la deuda ha quedado disminuida a la mitad. Y esto también ha tenido un impacto en los municipios. Hoy tenemos municipios desendeudados, con mayor coparticipación. Inclusive el jefe de gabinete, Capitanich, a partir de una charla previa que habíamos tenido, ha planteado también la responsabilidad de todos los niveles de gobierno con respecto a cuidar este programa de desendeudamiento y de estabilidad financiera, económica y social, reviendo todo lo que en muchos casos es la gran proliferación de tasas municipales o el aumento de las mismas, o inclusive en algunos casos también la aplicación de la tasa a los combustibles. Así que para nosotros esto tiene un impacto que permite seguir profundizando el desendeudamiento y volcar estos recursos que tendríamos que estar destinándolo a pagar estas deudas a inversiones que son necesarias para acompañar el crecimiento en infraestructura, por ejemplo, agua potable, cloaca, caminos, readecuar a toda esta nueva realidad del desarrollo productivo y la reindustrialización que, como se da en la provincia de Buenos Aires, se da en el conjunto del país. Así que, nuevamente, muchas gracias a la señora Presidenta, al Ministro de Economía, Axel Kicillof, y al Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, por poder finalizar el año con nuestros ministros de Economía, planificando la finanza de nuestra provincia a partir de esta decisión. Y con respecto a las metas, nos parece también desafíos muy interesantes que tienen que ver con esfuerzos compartidos para poder ir mejorando todos los indicadores que hacen a la salud, a la educación, a los servicios y a las finanzas de nuestra provincia. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, Gabriel Iris, Agencia de Noticias Telam. Primero, recién el ministro de Economía destacaba esta tasa fija del 6% en un plazo de 20 años y remarcaba que en otros tiempos se regían por coeficientes impagables. Esto, la pregunta si tiene que ver con la previsibilidad de la economía para los próximos años.
Y para los gobernadores, bueno, ¿cómo impactan las finanzas de las provincias para el año que viene esta reducción en la deuda, esta reestructuración de la deuda? Sí, un comentario con respecto a esto. Sistemáticamente durante estos años han ido creciendo los recursos coparticipables al tiempo que se reducía la masa de la deuda y la participación de los vencimientos anuales dentro del presupuesto provincial. De manera que las provincias han tenido lo que nosotros denominamos mayor autonomía y mayor independencia fiscal. De esa manera, claro que le da una previsibilidad porque los bonos, algunos de los bonos emitidos para las provincias argentinas, inclusive en el rescate de las cuasimonedas, digamos en 2001, 2002, habían impactado muy fuerte por tasa de interés variable o atadas a indicadores que generaban cada vez un peso mayor. En ese sentido, la Presidenta de la Nación dispone en 2010 un programa de desendeudamiento provincial que ha tenido una reducción en la masa de deuda provincial de aproximadamente 10.000 millones de pesos por año cada año. Lo mismo estamos previendo para 2014 en términos nominales, cuando los recursos son crecientes, de forma tal que la participación de la deuda en el producto geográfico, en las cuentas tanto de coparticipación como la recaudación propia y en el gasto público provincial es cada vez menor, y eso le da mayor poder de hacer política a cada uno de los gobiernos provinciales en términos de los objetivos que tenemos con las administraciones provinciales, y que además ahora le vamos a agregar, y esto es fundamental, un grado adicional de coordinación a esas políticas, fijando metas en términos educativos, de salud, de creación de empleo, que nos va a permitir articular las políticas nacionales con las políticas provinciales, con instrumentos muy concretos, como es la obra pública, pero también con las metas económicas de cada una de las provincias, metas económicas y metas sociales que van a ir teniendo resultados a lo largo de los meses. Sí, ¿qué tal? Hugo Krasnobroda para el diario El Tribuno de Salta. Para el ministro de Economía, Axel Kicillof. Quería preguntarle si algún otro gobernador, aparte del gobernador de Corrientes, le hizo saber al Gobierno Nacional la posibilidad de emitir cuasimonedas. No, ya he hecho un comentario el jefe de gabinete. La verdad que si uno tiene que tomarse en serio esas declaraciones, no puede más que hacer referencia cuando el país tuvo una debacle, que era una debacle de 2001, de liquidez del sistema financiero, del sistema bancario, y además de falta de liquidez de la economía en general, falta de medios de pago, es decir, con quiebra de todas las administraciones provinciales por la imposibilidad de pagar básicamente servicios de deuda, pero también gastos corrientes. En ese momento, saben ustedes que las administraciones provinciales, para conseguir alguna posibilidad de afrontar sus obligaciones, tenían que recurrir a la banca privada, de manera tal que tenían que someterse a pagos de intereses, recordábamos recién, de los bancos nacionales y extranjeros, que le imponían durísimas condiciones. Eso llegó, hay administraciones que llegaron a pactar tasas de interés cercanas al 25% en aquel momento, es decir que en ese momento, por falta de financiamiento y por falta de recursos, tuvieron que, y sobre todo por un problema sistémico de iliquidez en la economía argentina, con los bancos cerrados, se acordarán ustedes del corralito, el corralón, todas estas medidas que los llevaron a emitir monedas provinciales. Estamos tan lejos de esa situación que la verdad que no merece comentario. No lo he oído en ningún lado, y cuando lo oí creo que, como decía el jefe de gabinete, fue un exabrupto, porque la verdad es que no hay base económica, ni fiscal, ni financiera, para pensar en nada de eso. Me parece por eso que fue un terrible exabrupto. Y no lo he oído en ningún lado, ni siquiera de boca directa de algún gobernador que lo puede haber dicho, pero con naturaleza de exabrupto. Una pregunta para el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Salazar, de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Capitanich, quería consultarle si conoce las razones de la ausencia del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, y qué pasará con esta provincia que hoy no firma este convenio, y si considera que con esta actitud la provincia vuelve a intentar resentir las relaciones con la nación. Mire, no creo que pueda resentir las relaciones con la nación. Ha tenido algunas observaciones, una comunicación vía mensaje de texto que ha planteado algunas observaciones en la redacción, pero eso no implica de ninguna manera la imposibilidad fáctica de poder suscribir el convenio. Nada más que eso es lo que puedo decir. En el caso de que Córdoba firmara, ¿de cuántos, creo que
tiene el ministro de Economía. ¿En cuánto sería la reducción de deuda? Sí, yo la verdad que no para tengo... Córdoba? A ver. El caso específico de Córdoba, que él me lo tiene. Sí, no tengo, pero después te lo podemos acercar. No conozco de memoria, digamos. Bueno, listo. Muchas gracias.